Aunque el cine y la cultura popular se han empeñado en caricaturizar y en el mejor de los casos simplificar la historia del Dr. Frankenstein, la realidad es que la novela concebida por Mary Shelley posee una riqueza temática de enorme profundidad que se despliega a lo largo de una estructura poco convencional y que encima de todo lanza una advertencia atemporal. Soy Mauricio Marín y Cal y quiero invitarlos a compartir conmigo los principales atributos de esta fascinante historia sobre los límites de lo humano que fue concebida, que no se nos olvide, por una niña de 19 años. Para quienes tienen interés, al final añadiré un comentario sobre esta linda edición en inglés por la que algunos me han preguntado. Sin más, bienvenidos. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres y salvar a la humanidad a través de esa llama que simboliza el progreso, la civilización y en cierta forma iguala al hombre con los dioses. En una segunda versión del mito, Prometeo crea al hombre a partir de arcilla. Dos versiones que se funden en una única en la que Prometeo insufla vida a sus figuras de arcilla a partir de fuego. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es la historia de un hombre obsesionado con los orígenes de la vida y los secretos físicos del mundo, que valiéndose de la ciencia, el conocimiento y una chispa de genialidad, en este caso la electricidad en lugar de fuego, logra, cual deidad creadora, insuflar vida a una criatura humana hecha a partir de trozos de cadáveres. El resultado, un monstruo de apariencia tan abominable que ni su propio creador tolera la mera visión del engendro. Y aterrado por lo que ha hecho, Frankenstein huye de la criatura, pero el vínculo que los une a través del tiempo y el espacio es indisoluble. La responsabilidad y la culpa atormentan al Dr. Frankenstein, quien, incapaz de confesarle a nadie lo que ha hecho, se va convirtiendo en un espectro que contempla desolado el infierno y la calamidad que su propia creación ha desatado sobre su mundo. Dejaré hasta aquí la sinopsis para no arruinarle a nadie las sorpresas que guarda el desarrollo de la trama y me voy a enfocar en destacar algunos de los atributos que me han sorprendido de esta novela. El primero de ellos, y diría que el más importante, es el manejo del punto de vista. La novela cuenta con tres narradores que brindan tres perspectivas distintas en las que descansan los ejes temáticos de la obra. El juego de voces no solo añade dinamismo a la narración, también prolonga el suspenso y mantiene viva la tensión. La historia inicia con la narración de Robert Walton, un explorador del Ártico, quien a través de epístolas dirigidas a su hermana Margaret, va narrando los pormenores de su expedición a los mares del norte. Recordemos que en el siglo XVIII, que es donde se sitúa la novela, aquellas regiones del globo permanecían aún inexploradas y la ambición del hombre por alcanzar los polos dio lugar a toda una carrera enloquecida y suicida por alcanzar lo imposible, lo desconocido. Con esta primera voz, Mary Shelley plantea el contexto y nos sitúa en una época dominada por el afán de nuevos descubrimientos y la voluntad humana por desafiar los límites de lo preestablecido. Pero Walton tiene también otra función clave a lo largo de la historia, pues durante su travesía encontrará a la deriva de los mares helados a un desconocido que vaga en pena por los hielos perpetuos. Aquel desconocido es nada más y nada menos que Victor Frankenstein. A bordo del barco de Walton, una vez rescatado y como en un juego de cajas chinas, Frankenstein se adueña del relato para contar por primera vez la historia de la persecución que lo ha llevado hasta ahí. Así, nos enteramos de sus orígenes en el seno de una familia noble, de sus estudios, de los avances científicos de la época, de su amistad con Henry Clerval y su amor por Elizabeth. Pero sobre todo, conocemos la magnitud de la desgracia que ha marcado su vida. La creación de una innominada criatura que se ha vuelto contra él y lo ha subyugado. Despunta entonces el verdadero tema del libro y aquello que, entre otras cosas, viene a simbolizar el Dr. Frankenstein. El lado oscuro de nuestra ambición desmedida de conocimiento. La soberbia de quienes, creyéndose dioses de su propia ciencia, juegan a dar vida a aquello que son incapaces de entender y controlar. Y aquí pasa algo muy curioso, porque al escuchar la perspectiva de Frankenstein,
que ha perdido todo a manos del monstruo, es cierto que uno como lector también empieza a abominar de la criatura, a sentir cómo su acechanza contamina la vida del protagonista. Pero entonces, en un giro brillante, la autora presta voz a la creación. Y a partir de eso entendemos el peso de la condena que el Creador ha impuesto sobre este ser destinado al repudio de un mundo que no ha sido hecho para él. Vivimos junto con él su doloroso despertar a la conciencia de lo que realmente es y representa en una sociedad que le ha negado una oportunidad solamente por su apariencia física. Alcanzamos a sentir su soledad, la legítima necesidad de cariño y aceptación, y también, claro, su ira y la insaciable sed de venganza que arrastra todo hacia un final dramático que termina ahogando a estos dos personajes en una espiral de dolor y remordimiento. Más allá de la trama, del punto de vista, quiero también destacar la profundidad psicológica de los personajes que nos arrastran a sus propios infiernos a través de sus diálogos, de sus pensamientos y estados de ánimo. Y muy de la mano con esto, casi en sintonía, están las descripciones de los escenarios naturales que ora se presentan benévolos, ora diabólicos, ora majestuosos, ora brutales. Una dualidad que ilustra de manera bella, poética, la lucha íntima entre las luces y sombras del monstruo y su creador, ambos capaces de lo mejor y lo peor. Con claras referencias a la novela gótica, Frankenstein es un clásico que resuena con inusitada vigencia en esta era en la que, cual modernos Prometeos, hemos insuflado vida a una nueva clase de inteligencia que, a su manera, encierra también sus propias luces y sombras. El cuestionamiento es el mismo. ¿Hasta dónde podemos llegar antes de que todo se tuerza y se salga de control? Finalmente, un comentario sobre mi edición. Opté por leer el libro en su idioma original, en esta linda edición forrada en tela de Penguin Classics, que contempla la versión revisada de la novela que Mary Shelley publicó en 1831. La primera fue publicada en 1818 de manera anónima. Esta versión contiene una cronología de la vida de Mary Shelley, un par de textos introductorios con un análisis muy completo de la obra, además una introducción de la autora y un prefacio escrito por su esposo Percy Shelley. Para los más quisquillosos, que sé que los hay también un apéndice con una detallada revisión de las variaciones entre la versión de 1818 y la más tardía, así como textos de Byron y el relato El vampiro, escrito por Polidori. No es una edición cara si tenemos en cuenta el papel grueso, el separador integrado de tela y la pasta dura. Así que si entienden el inglés, les recomiendo muchísimo que se aventuren en este idioma, en esta edición, porque el lenguaje de verdad está cargado de belleza y romanticismo. Por favor, cuéntenme qué les ha parecido esta novela y por qué creen que su mensaje sigue siendo de alguna manera atemporal. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.